Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia a esta segunda web conferencia del curso Finanzas Corporativas de la Maestría en Gestión Financiera, periodo 803. Esta noche vamos a ver el tema de presupuestos de capital. Ya he preparado unas diapositivas, las voy a presentar. Si en cualquier momento desean realizar alguna pregunta, pues lo pueden hacer. Y les pediría que me colaboren leyendo algunas de las diapositivas. Muchas gracias. Ok, por favor me confirman si ya ven la diapositiva inicial ampliada. Sí, señor. Ok, muchas gracias, Cindy. Correcto, entonces vamos a ver el presupuesto de capital. Veamos entonces la mecánica técnica y principios en la elaboración del presupuesto. En todo sistema presupuestario se necesita claridad sobre tres aspectos muy relacionados entre ellos y que son fundamentales para el trabajo de quienes participan en las diferentes etapas del ciclo presupuestal. Estos aspectos son los elementos de trabajo empleados en la elaboración del presupuesto, las técnicas de elaboración y los principios que sustentan la validez de los mismos. Vamos a explicar cada uno. Primero, los elementos de trabajo permiten manejar la información mediante el diseño de formas y o cédulas presupuestarias para la recolección de información y los medios utilizados para el cálculo matemático y mediante métodos de oficina empleados en su elaboración. Las técnicas de elaboración son el conjunto de procedimientos utilizados para hacer la estimación del presupuesto. Estas pueden provenir de la experiencia o de las investigaciones realizadas en el desarrollo del trabajo. Por ejemplo, si es por experiencia o por investigación, el encargado de elaborar el presupuesto de ventas puede identificar los factores que incidieron sobre las ventas de periodos pasados, los procedimientos empleados para determinar los estándares de los tres elementos del costo, ¿sí? Que son obviamente materia prima, costos indirectos de fabricación y, y costos, ¿sí? Bueno, costos fijos, costos variables y costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Son la clasificación de los costos. Em, digamos en que, por ejemplo, si es por experiencia o por investigación, el encargado de elaborar el presupuesto de ventas puede identificar los factores que incidieron sobre las ventas de periodos pasados, los procedimientos empleados para determinar los estándares de los tres elementos del costo y los métodos usados para la fijación del precio del producto. Tercero, los principios pues revisten especial importancia en el campo del proceso de elaboración e implementación del presupuesto, por lo que antes de enunciarlos es necesario resaltar el hecho de que sirven de guías específicas o de moderadores del criterio de las personas encargadas de elaborar los presupuestos parciales o el presupuesto general de la empresa. ¿Ok? Bueno, ahora veamos dos definiciones, no son muy extensas, son bastante cortas, sobre presupuestos del sector público y presupuestos del sector privado. Los presupuestos del sector público cuantifican los recursos que requieren los gastos de funcionamiento, la inversión y el servicio de la deuda pública de los organismos y de las entidades oficiales. Al efectuar los estimativos presupuestales, pues se contemplan variables como la remuneración de los funcionarios que elaboran en instituciones del gobierno, los gastos de funcionamiento de las entidades estatales, la inversión en proyectos de apoyo a la iniciativa privada, como por ejemplo puentes, termoeléctricas, sistema portuario, centros de acopio, vías de comunicación, ¿sí? Entre otros. La realización de obras de interés social, ¿sí? Como centros de salud y escuelas. Y la amortización de compromisos ante la banca internacional. Paralelamente al presupuesto de gastos se elabora el presupuesto de ingresos, el cual debe ser equivalente y debe cumplir las formalidades establecidas en la ley para su aprobación, ejecución y control. Si el presupuesto de ingresos es insuficiente, que puede darse obviamente, pues se deben excluir partidas de gasto o gestionar fuentes adicionales de financiamiento. Bueno, eso es con respecto al presupuesto del sector público. Ahora presupuestos del sector privado. Pues las utilizan las empresas privadas como base de planificación de las actividades organizacionales. Carecen de las formalidades jurídicas de los presupuestos públicos y esto les caracteriza como más flexibles. La decisión de presupuesto de capital se relaciona con la decisión de inversión en proyectos a largo plazo, ¿sí? O sea que tenemos que relacionar presupuesto de capital como una inversión en proyectos a largo plazo, ¿sí?
El presupuesto de capital a menudo se usa indistintamente con el gasto de capital o la inversión de capital. Cualquier gasto que genere un beneficio de flujo de efectivo por más de un año se considera un gasto de capital, ¿sí? Por ejemplo, la compra de nuevos equipos, la expansión de la capacidad de producción, la compra de otra empresa, la investigación y el desarrollo, etcétera. El presupuesto de capital implica grandes desembolsos de efectivo para generar rendimientos futuros de la empresa. Una vez que se ha comprometido una decisión de presupuesto de capital, pues a menudo es difícil revertirla. Por lo tanto, se necesita analizar y evaluar cuidadosamente las decisiones de presupuesto de capital propuestas. El término capital, ¿sí?, también se refiere a los fondos utilizados para financiar los activos de la empresa. En este sentido, el capital consiste en pagarés, bonos, acciones y financiamiento a corto plazo. Usamos el término estructura de capital para referirnos a la combinación de estas diferentes fuentes de capital utilizadas para financiar los activos de una empresa, ¿no? Que ustedes saben son deuda y recursos de los socios, ¿sí? La decisión de inversión de capital de la empresa puede estar compuesta por varias decisiones distintas, cada una de las cuales se denomina proyecto, ¿sí? Un proyecto de capital es un conjunto de activos que son contingentes entre sí y se consideran juntos. Por ejemplo, suponga que una empresa está considerando la fabricación de un nuevo producto. Este proyecto de capital requeriría que la empresa adquiera terrenos, construya instalaciones y compre equipos de producción. Este proyecto también puede requerir que la empresa adquiera, perdón, este proyecto también puede requerir que la empresa aumente su inversión en su capital de trabajo, ¿sí? ¿Eso qué implica? Pues inventario, efectivo o cuentas por cobrar. El capital de trabajo es la colección de activos necesarios para las operaciones diarias que respaldan las inversiones a largo plazo de una empresa, ¿sí? Las decisiones de inversión de la empresa son decisiones relativas a la inversión de capital de una empresa. Cuando nos referimos a una decisión particular que deben tomar los administradores financieros, pues nos referimos a una decisión relacionada con con un proyecto de capital. Los administradores deben evaluar una serie de factores al tomar decisiones de inversión. Y el administrador financiero no solo necesita estimar cuánto cambiarán los flujos de efectivo futuros de la empresa si invierte en un proyecto, sino que también debe evaluar la incertidumbre asociada con esos flujos de efectivo futuros, ¿sí? O sea, la posibilidad de que se puedan llevar a cabo o no, que se puedan cumplir. Ya sabemos que el valor de la empresa hoy es el valor presente, ojo, de todos sus flujos de efectivo futuros, ¿sí? Cuando los descontamos. Pero necesitamos comprender mejor de dónde provienen esos flujos de caja futuros. Ellos vienen de o provienen de activos que ya están en su lugar, que son los activos acumulados como resultado de todas las decisiones de inversión pasadas y de futuras oportunidades de inversión. El valor de la empresa corresponde a valor de la empresa igual a valor presente de todos los flujos de efectivo futuros, ¿sí?, que también es equivalente al valor presente de los flujos de efectivo de todos los activos existentes, más el valor presente de los flujos de efectivo de futuras oportunidades de inversión, ¿sí? Los flujos de efectivo futuros se descuentan a una tasa que representa las evaluaciones de los inversionistas sobre la incertidumbre de que esos flujos de efectivo fluirán en las cantidades y cuando se espera. Para evaluar el valor de la empresa, necesitamos evaluar el riesgo de estos flujos de efectivo futuros, o sea, que se puedan cumplir o no. El riesgo de flujo efectivo proviene de dos fuentes básicas. Uno es el riesgo de venta y otro es el riesgo operativo. El riesgo de venta es el grado de incertidumbre relacionado con la cantidad de unidades que se venderán y el precio del bien o servicio. El riesgo operativo es el grado de incertidumbre con respecto a los flujos de efectivo operativos que surgen de la combinación particular de costos operativos fijos y costos operativos variables. El riesgo de ventas está relacionado con la economía y el mercado en que se venden los bienes y servicios de la empresa. El riesgo operativo, ¿sí?, por el contrario, o en su mayor parte, está determinado por el producto o servicio que ofrece la empresa y se relaciona con la sensibilidad de los flujos de efectivo operativos a los cambios en las ventas. Nos referimos a la combinación de estos dos riesgos como riesgo de negocio, ¿sí? O sea, el riesgo de venta más el riesgo operativo lo conocemos como riesgo de negocio. El riesgo comercial de un proyecto se refleja en la tasa de descuento, que es la tasa de rendimiento requerida para compensar a los proveedores de capital, o sea, a los tenedores de bonos y propietarios, ¿sí?, por la cantidad de riesgo que asumen.
Desde la perspectiva de los inversores o inversionistas, pues la tasa de descuento es la tasa de rendimiento requerida, que conocemos como rate return, ¿no? O rate return required en inglés, RRR. Desde la perspectiva de la empresa, la tasa de descuento, ojo, es el costo de capital. Lo que le cuesta a la empresa obtener $1 de capital nuevo. Por ejemplo, supongan que una empresa invierte en, en un nuevo proyecto. Uno se pregunta cómo afecta la inversión al valor de la empresa. Si el proyecto genera flujos de efectivo que solo compensan a los proveedores de capital por el riesgo que asumen en ese proyecto, es decir, gana o se consigue únicamente el costo de capital, pues el valor de la empresa no cambia. ¿Sí? Si el proyecto genera flujos de efectivo superiores a los necesarios para compensarlos por el riesgo que asumen, ¿sí? Pues gana más que el costo de capital, aumentando así pues el valor de la empresa. ¿Sí? Algo así como un VPN, ¿cierto? Si el proyecto genera flujos de efectivo menores a los necesarios o a los requeridos, pues gana menos que el costo de capital, ¿sí? Disminuyendo el valor de la empresa. Ahora uno se pregunta, ¿cómo sabemos si los flujos de efectivo son mayores o menores que eh, los necesarios para compensar el riesgo que realmente necesitarán? Si descontamos todos los flujos de efectivo al costo de capital, pues podemos evaluar cómo ese proyecto afecta el valor presente de la empresa. Si el cambio esperado en el valor de la empresa a partir de una inversión es positivo, pues el proyecto devuelve más rendimiento o más valor que el costo de capital. Y si da negativo, significa que el proyecto rinde menos, ¿cierto?, que el costo de capital. ¿Sí está claro eso? Sí, señor. Ok, perfecto. Ahora bien, si da cero, pues significa que el proyecto devuelve exactamente el costo de capital, ¿no? La presupuestación de capital es el proceso de identificar y seleccionar inversiones en activos de larga duración o activos que se espera que produzcan beneficios, ¿cierto? Durante más de un año, ¿sí? Como que, como los activos fijos, ¿cierto? Dado que una empresa debe evaluar continuamente las posibles inversiones, el presupuesto de capital es un proceso continuo. Sin embargo, antes de que una empresa comience a pensar en el presupuesto de capital, primero debe determinar su estrategia corporativa, ¿sí? O sea, su amplio conjunto de objetivos para futuras inversiones. Por ejemplo, el objetivo de Walt Disney Company, ¿sí?, es ser la principal compañía de entretenimiento familiar del mundo a través del desarrollo continuo de su poderosa marca y franquicias de personajes. ¿Sí? Entonces, primero, considere la estrategia corporativa de Mattel. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué es Mattel? Es esa fábrica que elabora todos los en plástico, ¿sí? Todos los dibujos animados de, bueno, de diferentes compañías, porque no son solamente de Walt Disney, ¿sí? De diferentes dibujos animados, ¿cierto? Fabricante de juguetes, como dice allí, Barbie y los mismos juguetes de Disney. Y bueno, y para los de anteriores generaciones, los de He-Man, los bueno, diferentes juguetes. La estrategia de Mattel es convertirse en una empresa de juguetes de línea completa y crecer a través de la expansión en el mercado internacional de juguetes. A principios de la década de los 90, ¿sí?, Mattel ingresó a los mercados de juguetes, juegos y juguetes de peluche, y a través de adquisiciones o compras en México, Francia y Japón. Así logró aumentar su presencia en el mercado internacional de juguetes. Obviamente, no sé, bueno, obviamente no sé si ustedes saben, pero los mayores fabricantes de juguetes son que pues China, ¿no? Los chinos. Y ellos obviamente son los que prácticamente producen la mayoría de los juguetes de Mattel para el resto del mundo, ¿cierto? No sé si ustedes se acuerdan un problema que hubo una vez con unos juguetes de Mattel que le estaban colocando unas pinturas a base de cromo y eso estaba intoxicando a los niños, ¿no? Incluso causando, bueno, problemas en el cerebro, autismo, bueno, otra serie de problemas. Pues eso fue gravísimo, ¿no? Porque eso disminuyó enormemente las ventas de Mattel gracias a ese error que estaba cometiendo la fábrica de juguetes allá en China, ¿cierto? Segundo, ¿cómo logra una empresa su estrategia corporativa? Pues haciendo inversiones en activos de larga duración que maximizarán la riqueza de los propietarios. Seleccionar esos proyectos es de lo que se trata el presupuesto capital. Ahora veamos la clasificación de los presupuestos.
Por favor, ¿me ayudas leyendo, Cindy? Sí, señor. Una forma de clasificar los proyectos es por vida del proyecto, ya sea a corto o largo plazo. Dicha clasificación se realiza porque en el caso de proyectos a largo plazo, el valor de dinero en el tiempo juega un papel importante en los proyectos a largo plazo. Otra forma de clasificar los proyectos es por su riesgo. Cuanto más riesgosos sean los flujos de efectivos futuros del proyecto, mayor será el papel del costo de capital en la toma de decisiones. Otra forma más de clasificar los proyectos es por su dependencia de otros proyectos. La relación entre los flujos de efectivo de un proyecto y los flujos de efectivo de algún otro proyecto de la empresa debe incorporarse explícitamente en el análisis, ya que queremos analizar cómo un proyecto afecta los flujos de efectivo totales de la empresa. Clasificación según su vida económica. Una inversión generalmente proporciona beneficios durante un periodo de tiempo limitado, denominado su vida económica. La vida económica o vida útil de un activo está determinada por, primero, deterioro físico; segundo, obsolescencia; tercero, el grado de competencia en el mercado de un producto. La vida económica es una estimación del tiempo que el activo proporcionará beneficios a la empresa. Después de su vida útil, los ingresos generados por el activo tienden a disminuir rápidamente y sus gastos tienden a aumentar. Por lo general, una inversión requiere un gasto inmediato y brinda beneficios en forma de flujos de efectivo recibidos en el futuro. Si los beneficios se reciben solo dentro del periodo actual, dentro de un año de haber realizado la inversión, nos referimos a la inversión como una inversión a corto plazo. Si estos beneficios se reciben más allá del periodo actual, nos referimos a una inversión como una inversión a largo plazo y nos referimos al gasto como un gasto de capital. Un proyecto de inversión puede comprender uno o más gastos de capital. Por ejemplo, un nuevo producto puede requerir una inversión en equipo de producción, un edificio y equipo de transporte. Perfecto, muchas gracias, Cindy. Bueno, continúo. Las decisiones de inversión a corto plazo implican principalmente inversiones en activos circulantes, ¿cierto? Efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventario. El objetivo de invertir en activos a corto plazo es el mismo que el de los activos a largo plazo, o sea, maximizar la riqueza de los propietarios. Sin embargo, los consideramos por separado por dos razones, ¿sí? Primero, las decisiones sobre activos a largo plazo se basan en proyecciones de flujos de efectivo a largo plazo y requieren que consideremos el valor del dinero en el tiempo. En cambio, los activos a largo plazo, además, no figuran en las necesidades operativas diarias de la empresa, ¿sí? Las decisiones sobre inversiones a corto plazo o activos circulantes se relacionan con las operaciones del día a día, y una empresa necesita cierto nivel de activos circulantes para actuar como colchón en caso de periodos operativos inusualmente malos, cuando los flujos de efectivo de las operaciones pues, son menores de lo esperado. Que eso ya lo hemos visto, ¿no? Los dos componentes del capital de trabajo, uno temporal y uno permanente. Clasificación según su riesgo. Suponga que se enfrenta a dos inversiones, A y B, cada una de las cuales promete una entrada de efectivo de 100 dentro de 10 años, digamos que son 100 millones. Si A es más riesgoso que B, ¿cuánto valen para usted hoy? Pues si no le gusta el riesgo, consideraría que A es menos valioso que B, porque la posibilidad de obtener los 100, digamos los 100 millones, en 10 años es menor para A que para B, ¿sí? Por lo tanto, evaluar o valorar un proyecto requiere considerar el riesgo asociado con sus flujos de efectivo futuros, ¿cierto? Es decir, si hay un proyecto cuyas probabilidades de completarse y llevarse a cabo son menores que otro con las mismas condiciones, los mismos montos, pues va a tener un menor valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es menos probable que se lleven a cabo o que se cumplan, ¿sí? Esos flujos netos de efectivo, esas entradas de dinero, ¿cierto? Eso pues ustedes ya lo saben, ¿cierto? Bueno, el riesgo de retorno de la inversión se puede clasificar según la naturaleza del proyecto representado por la inversión. Hay proyectos de sustitución, que son inversiones en la sustitución de equipos o instalaciones existentes; proyectos de expansión, que son inversiones en proyectos que amplían las líneas de productos existentes y los mercados existentes. Hay
nuevos productos y mercados, ¿sí? Son proyectos que implican la introducción de un nuevo producto o la entrada en un nuevo mercado de ese producto, y proyectos obligatorios, que son proyectos requeridos por leyes gubernamentales o normas de agencias. Es decir, en tal zona de Bogotá se requiere construir clínicas, colegios, vías, etcétera, etcétera, ¿cierto? Bueno. Los proyectos de reemplazo incluyen el mantenimiento de los activos existentes para continuar con el nivel actual de actividad operativa. Los proyectos que reducen costos, como reemplazar equipos viejos o mejorar la eficiencia, también se consideran proyectos de reemplazo. Para evaluar los proyectos de reemplazo necesitamos comparar el valor de la empresa con el activo de reemplazo, ¿cierto? Con el valor o contra el valor de la empresa sin el mismo activo de reemplazo. Lo que realmente estamos haciendo en esta comparación es mirar los costos de oportunidad. ¿Cuáles habrían sido los flujos de efectivo si la empresa se habría quedado con el antiguo activo? Entonces hay poco riesgo en los flujos de efectivo de los proyectos de reemplazo, ¿sí? O habrá. Esperen, corregimos esto de una vez. Habrá. Y aquí es contra. Listo. Bueno, continuamos. La empresa simplemente está reemplazando equipos o edificios que ya están operando y produciendo flujos de efectivo. Y la empresa normalmente tiene experiencia en la gestión de nuevos equipos similares. Los proyectos de expansión que están destinados a ampliar el producto o mercado establecido de una empresa también implican poco riesgo. Sin embargo, los proyectos de inversión que implican la introducción de nuevos productos o la entrada en nuevos mercados son más riesgosos porque la empresa tiene poca o ninguna experiencia en la gestión del nuevo producto o mercado. Una empresa es forzada o coaccionada en sus proyectos encomendados. Estos son proyectos ordenados por el gobierno que normalmente se encuentran en industrias pesadas, ¿sí? Como servicios públicos, transporte y productos químicos. Todas las industrias que requieren una gran parte de sus activos en actividades de producción. Las agencias gubernamentales, como la Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional, ¿sí? En inglés es OSHA, o la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, ¿sí? Pueden imponer requisitos para que las empresas instalen equipos específicos o modifiquen sus actividades, como la forma en que eliminan los desechos. Podemos clasificar aún más los proyectos obligatorios en dos tipos: contingentes y retroactivos, ¿sí? Supongamos que como fabricante de acero estamos obligados por ley a incluir dispositivos de control de la contaminación en todas las chimeneas. Si estamos considerando una nueva planta, este equipo obligatorio es realmente parte de nuestra decisión de inversión en la nueva planta. Entonces, la inversión en equipos de control de la contaminación depende de que construyamos la nueva planta. Por otro lado, si estamos obligados por ley a colocar dispositivos de control de la contaminación en las chimeneas existentes, pues la ley es retroactiva, ¿sí? O sea, no tenemos elección. Debemos invertir en el equipo, ya sea que aumente el valor de la empresa o no. En este caso, pues seleccionamos entre los posibles equipos que cumplan con el mandato o sopesamos la decisión de detener la producción en la planta infractora, ¿sí? Si es que se presenta. Bueno, ahora, ¿cuáles son las indicaciones para elaborar presupuestos? Primero, en la labor de concientización, ¿sí?, sobre la conveniencia de elaborar presupuestos, se debe considerar su naturaleza flexible y sus limitaciones. Segundo, las características de la empresa debidas o debido al tipo de actividad comercial desarrollada, su prestigio mercantil, su imagen ante los canales de distribución previstos y sus coeficientes de eficiencia y productividad, pues van a condicionar las metas presupuestales. Tercero, el entorno económico, social, tecnológico y competitivo es de consulta obligada en el trabajo presupuestal, por cuanto incide en la formulación de los planes, de los programas, de los proyectos y objetivos que constituyen las bases de los pronósticos. Y cuarto, es indispensable establecer la responsabilidad de los encargados de la labor presupuestal, especificar los formatos a utilizar en la consolidación de los presupuestos y definir criterios claros sobre la recepción y el suministro de información. Igual trascendencia adquiere la definición de pautas y etapas de desarrollo del presupuesto y el tiempo que demandará cada una de ellas. Muy importante.
Expliquemos o iniciemos con la labor de concientización, ¿sí? El primer punto. Pues esta labor se debe realizar tanto a nivel operativo como administrativo. A nivel operativo la concientización es crucial porque en este recae la ejecución de los planes de la dirección en materia fabril y comercial. ¿Sí? En cuanto a nivel administrativo, los gerentes deben tener claridad de las ventajas de la adopción de un sistema presupuestal para definir el presupuesto, el horizonte comercial y financiero de la empresa, facilitar el control y responder a las condiciones cambiantes del medio. En la fase de concientización es importante tener presente las siguientes pautas. Primero, los objetivos trazados por la dirección tienen que ser cuantificables, claros y alcanzables. Esto previene conflictos organizacionales en la ejecución presupuestal. También quienes planean deben proponer un conjunto de alternativas, estudiarlas o seleccionar las más favorables y evaluar sus efectos sobre el valor de la empresa en el mercado y el grado de aceptación por parte de quienes ejecutarán los planes. Tercero, la planeación y los presupuestos no pueden ser inflexibles ni camisas de fuerza que ahoguen la iniciativa de sus ejecutores. Tampoco pueden presentar márgenes de maniobra o de error excesivos que propicien la ambigüedad o la subjetividad. Segundo, determinación de las características empresariales. El diagnóstico interno representa un factor fundamental del planteamiento, el cual adquiere expresión monetaria mediante el presupuesto, ¿sí? Se convierte en números. Por esto es necesario tener en cuenta las variables que se analizan a continuación, las cuales garantizarán que los planes tengan dimensiones cuantitativas y monetarias. Entonces veamos primero la situación financiera, luego la eficiencia y productividad y luego la actualización tecnológica. Situación financiera. El estado financiero de las empresas con respecto al endeudamiento, la liquidez, la valoración de las propiedades y los índices de rentabilidad, pues repercuten sobre las posibilidades de captar capitales, conseguir créditos o gestionar la concesión de plazos por parte de los proveedores de bienes o servicios. La imagen consolidada ante las entidades financieras, los inversionistas y los proveedores, pues contribuye a la obtención de fondos, que sumados a la generación interna de fondos, el GIF, pues condicionan las decisiones a tomar en áreas como la investigación, el acometimiento de proyectos y el estudio de las oportunidades de crecimiento. Sin duda, la situación financiera permite determinar las posibilidades reales de progreso y establecer si las estrategias competitivas se sustentarán en el crecimiento de las operaciones o en la simple supervivencia. Ahora veamos la eficiencia y productividad. La eficiencia comprende las acciones puestas en práctica para maximizar el tiempo invertido en la adquisición de insumos y la comercialización de productos, en tanto que la productividad se expresa como la producción por hora hombre o hora máquina. Estos resultados dependen de elementos como la actualización tecnológica, la distribución funcional de la planta y la destreza de la mano de obra. Los índices de eficiencia que guardan estrecha relación con el sistema logístico, la naturaleza de los procedimientos administrativos y los coeficientes de productividad, pues tienen influencia notable sobre los costos y por ende sobre la fijación de los precios. Como consecuencia, estas variables influyen en los presupuestos empresariales. Actualización tecnológica. La influencia ejercida por el desarrollo tecnológico industrial sobre los costos, la intensidad del reproceso y la calidad de los productos, pues afecta los presupuestos comerciales, sujetos a la competitividad en precios y calidades. Tercero, evaluación del entorno. Ninguna empresa puede abstraerse del medio en que se desenvuelve. Las características de este entorno se deben tener en cuenta en los planes y presupuestos. Entre estas características se puede mencionar el desempeño de los competidores nacionales e internacionales, las prácticas comerciales impuestas por los canales de abastecimiento, las condiciones crediticias instauradas por las instituciones financieras, el comportamiento de la inflación, la devaluación y las tasas de interés, y las políticas establecidas por el gobierno en las áreas tributarias, salarial, seguridad social y de comercio exterior. En materia mercantil, las expectativas se centran en el estudio detallado de las fortalezas y debilidades que tiene la empresa para enfrentar las compañías de la competencia, o más bien la competencia. Es entonces cuando cobra especial importancia la evaluación de parámetros, tales como la imagen de marca, los gustos, las preferencias de los consumidores, las habilidades de la fuerza de ventas, las calidades y los precios, el prestigio de la empresa y las tendencias de participación en el mercado donde se actúa. Ahí observemos a mano derecha la figura 1, que es diagnóstico empresarial interno y externo, y vemos allí esas capas, ¿no? O digamos esas variables. Vemos allí, por ejemplo, está la variable económica y del mercado, el aspecto político, jurídico, tecnológico, demográfico, cultural, ecológico, ¿cierto? O sea, que es, ¿para qué? Para observar o analizar o diagnosticar, ¿sí? Las variables externas, ¿sí? O sea, mirar cuáles son las oportunidades y amenazas que se presentan, ¿sí? Y más adentro vemos
otro segmento, ¿sí?, interno dentro de esta circunferencia, que corresponde a un diagnóstico interno de fortalezas y debilidades, ¿sí?, para la empresa, y ahí miran que pues las ventas, la producción, las compras, lo que son gastos de personal, finanzas e inversiones. ¿Sí? Y la gerencia pues tiene que prever, planear, organizar, integrar, dirigir y controlar todas esas variables para que funcionen de manera armoniosa, ¿cierto? Bueno, y vemos allí que se están especificando unas variables controlables y unas no controlables. Veamos, por ejemplo, las no controlables, ¿sí?, las que están en la parte inferior derecha, que son gustos del consumidor, disposiciones gubernamentales, inflación y evaluación, tasas de interés, estabilidad política, ingreso per cápita del consumidor, acciones de la competencia y tendencias demográficas. Entonces, esas son variables que no se pueden controlar, ¿sí? No se pueden controlar. Bueno, veíamos, en el diagnóstico figura 1 se incorporan dos clases de variables que afectan de manera significativa el comportamiento de la empresa. Uno, las variables que dependen de la administración, denominadas controlables, y las variables que no dependen de la administración, denominadas no controlables. A estas variables se les debe prestar especial atención, o sea, las no controlables, porque representan graves riesgos o amenazas para la empresa. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Profe, si quieres yo te ayudo. Gracias. Organización del trabajo presupuestal. En la organización del trabajo presupuestal se deben definir las actividades que se asignan a los participantes en la elaboración del presupuesto y precisar normas referentes al flujo de información, la secuencia a seguir y la coordinación para garantizar su elaboración en el tiempo establecido y asegurar la intervención de los diferentes niveles organizacionales en la labor presupuestal. Esta organización del trabajo depende del tamaño de las operaciones empresariales de la siguiente forma. En empresas pequeñas y medianas. Cuando las operaciones empresariales no son complejas y son de tamaño reducido, el trabajo presupuestal es responsabilidad del Departamento de Contabilidad, en cuyo caso la jefatura asume las funciones siguientes. Primero, sostener reuniones con la dirección general y con la jefatura de cada departamento con el fin de conocer sus apreciaciones respecto al sistema y las políticas de la organización. Segundo, revisar el sistema de contabilidad de costos, fijar criterios en torno a la intervención de los diferentes departamentos y diseñar los métodos y formatos que se aplicarán en las fases de preparación y control. Tercero, difundir la técnica de la elaboración del presupuesto en los niveles operativos y administrativo y capacitar en el adecuado diligenciamiento de la información de las células presupuestarias como campos que ameritan la preparación del manual de presupuestos. Cuarto, armar el presupuesto con las estimaciones elaboradas por las áreas y que se transcriben en las cédulas presupuestales. Quinto, preparar informes a la dirección sobre las tendencias de ventas y costos, los niveles de inventarios, la situación de tesorería y el análisis pormenorizado de los estados financieros que desempeñarán un papel protagónico en los pronósticos. Sexto, presentar informes periódicos que permitan comparar los resultados previstos y los reales, analizar las desviaciones y sus causas y sugerir los correctivos pertinentes. En empresas grandes. Cuando la empresa tiene una estructura organizacional compleja, maneja operaciones comerciales de grandes proporciones nacional y o internacional y posee capacidad económica, lo adecuado es conformar un comité de presupuesto que asuma las siguientes funciones. Perfecto, muchas gracias, Daniela. ¿Cuáles son esas funciones? Primero, recibir los presupuestos parciales de cada departamento presentados por el director de presupuesto, analizarlos y plantear las observaciones necesarias. Segundo, aprobar el presupuesto general de la empresa. Tercero, considerar y aprobar los cambios al presupuesto general una vez se inician las operaciones que los generaron. Cuarto, recibir y estudiar los informes sobre los presupuestos previstos y su ejecución. En estas empresas, el liderazgo del quehacer presupuestal recae en un director de presupuestos, entre cuyas responsabilidades se encuentran las siguientes: preparar el manual de presupuestos con claras instrucciones sobre cómo elaborar los presupuestos. Segundo, reunir la información de las diferentes gerencias, divisiones o departamentos, organizarla o someterla, analizarla o someterla a consideración del comité. Tercero, informar oportunamente a cada nivel organizacional sobre los cambios aprobados por el comité.
Cuarto, conseguir datos financieros que auspician el análisis del comportamiento presupuestal de la empresa en todos los campos. Quinto, recibir los datos estimados de las jefaturas y transcribirlos a los niveles organizacionales cuyos presupuestos dependen de ellos. Sexto, reunir los presupuestos funcionales y con base en la información financiera vigente, pues preparar estados financieros con base en los pronósticos de las gerencias, divisiones o departamentos. Y séptimo, última, pues preparar los análisis especiales de la ejecución presupuestal que requieran la gerencia general, el comité o las jefaturas funcionales. ¿Sí? Bueno, aquí observamos dos cuadros, el de la mano izquierda, ¿cierto? Vemos allí es el diagrama de las etapas del proceso de planeación y su incidencia en el presupuesto, ¿sí? Vemos allí cómo a mano izquierda se encuentra el nombre de la etapa. Aquí pues está organizado, se puede visualizar la preiniciación y la elaboración, cada una de las actividades que comprende, ¿sí? Cada una de esas etapas y cómo cómo va fluyendo, ¿sí? Desde la parte del presupuesto a las diferentes áreas, ¿no? Miren, por ejemplo, que tenemos en estas columnas las áreas o departamentos, ¿sí? La junta directiva, la gerencia general, el comité de planeación, la función de compra, la función de producción, la función de ventas, la función de personal, ¿sí? De tesorería. Vemos allí como empezando en presupuestos, pues toca ir y tocar las puertas del comité de planeación, de la gerencia general, luego allí baja en la gerencia general y llega información de la función de producción, también llega información de tesorería, personal, ventas, producción, compras, ¿cierto? Y esa información se lleva nuevamente a la gerencia general. Bueno, y así con los demás puntos, por ejemplo, este de acá de la tesorería llega ahí entonces al comité de planeación, de ventas también llega allí al comité de planeación, de producción también llega al comité de planeación y de ahí del comité de planeación pues ya nuevamente a la gerencia general, eso sería como una parte. Luego hay otra información, por ejemplo esta que está acá, ¿cierto? Donde es más bien, ven la flecha aquí es a mano derecha, está yendo de qué? De a partir del comité de planeación, pues él antes de llevar la información a la gerencia general, pues va a comunicar una información a demás áreas o departamentos, ¿cierto? Al área o departamento de compras, de producción, de ventas, de personal, de tesorería e incluso de presupuestos, ¿cierto? Por eso tienen las flechas hacia la derecha. Aquí en esta parte vemos que en esos punticos negros es donde intercepta o tiene que ver, por ejemplo, en este puntico negro con la función o área de producción, aquí, perdón, de compras, aquí con el de producción, aquí con el de ventas, aquí con el de personal y el de tesorería, y vemos que esos punticos van hacia la izquierda, ¿cierto? Bueno, al menos la flechita esta última termina a la izquierda, porque esa información va a llegar al comité de planeación y de allí el comité de planeación pues se va a contactar o se va luego a comunicar con la gerencia general, ¿cierto? Bueno, y así con las demás actividades, todas estas actividades, entonces siguen ese esquema que acabé de mencionar y aquí tenemos con bastante detalle cada una de las actividades para cada una de esas etapas. Veamos, por ejemplo, bueno, estos tres primeras actividades dentro de la etapa de planificación que son políticas y directivas, primera. Segundo, análisis de factores sociales, culturales, demográficos, políticos y económicos que inciden en el país y que afectan al sector y la empresa. Y tercero, el análisis del sector, ¿sí? Bueno, no me voy a poner a leer cada una de esas actividades, pero pues todas tienen que ver con la preiniciación. Ya con la elaboración del presupuesto, podemos nombrar entonces, por ejemplo, dentro de estas actividades, la de preparación de programas operativos, que va a influir sobre qué, los departamentos de ventas, producción, personal, finanzas, costos y gastos. Tenemos la actividad de preparación de programas financieros. Pues va a afectar las cuentas de efectivo, inversiones y financiación, ¿sí? O las áreas o elementos, ¿sí? Tercero, la actividad de conversión de los programas a presupuestos, ¿sí? ¿Qué hay que hacer allí? Pues cálculos rutinarios. La actividad de preparación del informe para la gerencia, la actividad de revisión del informe, análisis, conveniencia e implicaciones en los objetivos, en las metas y desde el punto de vista financiero. Sexto, actividad, pues ajustes para mejorar los resultados previstos. Y séptimo, aprobación final y publicación, ¿sí? Entonces, de acuerdo a Burbano,
¿sí? 2011, si la empresa tiene implantado el sistema del presupuesto como herramienta de planeamiento y control, se deben considerar las siguientes etapas en su preparación, las que acabé de mencionar: perenización, elaboración, y siga aquí abajo, ¿sí? Ejecución, control y evaluación. Allí, en esta figura número 2, bueno, esta segunda parte de la figura número 2, ¿cierto? Se expone la relación entre estas etapas y se corrobora el carácter continuo del sistema presupuestal, ¿sí? Además, muestra que las experiencias obtenidas con el aporte del control retroalimenta el proceso de planeamiento y por consiguiente tiene continuidad en el tiempo, ¿sí? A continuación se destacan los aspectos más sobresalientes de cada etapa. Y aquí también tenemos en ejecución las actividades que corresponden, las de control. Por ejemplo, en las de control está definición de la técnica a seguir para identificar problemas y variaciones, presentación de informes parciales de ejecución, comparación de lo real contra lo presupuestado, análisis y explicación de variaciones, perdón, y quinto, implementación de medidas correctivas o modificación del presupuesto cuando pues, sea necesario. Bueno, ahora vayamos un poquito más en detalle, ¿sí? Con la primera etapa que habíamos acá, que es la de preiniciación. En esta etapa se evalúan los resultados obtenidos en vigencias anteriores. Se analizan las tendencias de los principales indicadores empleados para calificar la gestión gerencial, o sea, ventas, costos, precios de las acciones en el mercado, márgenes de utilidad, rentabilidad, participación en el mercado y otros. Se efectúa la evaluación de los factores ambientales no controlados por la dirección y se estudia el comportamiento de la empresa. Este diagnóstico contribuye a sentar los fundamentos del planeamiento estratégico y táctico de manera que exista objetividad al tomar decisiones en los campos siguientes. Selección de las estrategias competitivas, entonces hay que mirar allí el liderazgo en costos y o diferenciación. Selección de las opciones de crecimiento, ¿sí? Hay que ver si se requiere que sea intensivo, integrado o diversificado. La escogencia de las estrategias competitivas o de las opciones de crecimiento interpreta la naturaleza de los objetivos generales y específicos determinados por la dirección, ¿sí? O la junta directiva. A continuación se incluyen ejemplos de dos clases de objetivos. Damos unos objetivos generales: colocar productos en los canales de comercialización previstos que posean calidades competitivas y precios apropiados para el consumidor y tengan márgenes de utilidad atractivos. Segundo, incrementar la cobertura geográfica de los mercados mediante el aumento de las zonas de distribución de los productos. Tercero, consolidar la participación en el mercado con productos de calidad, campañas promocionales agresivas y una fuerza de ventas capacitada. Cuarto, proporcionar al accionista una tasa de rendimiento atractiva mediante la integración de los factores valorización y dividendo. Quinto, establecer mecanismos que auspicien la construcción de una empresa dinámica, pujante y creciente en sus operaciones comerciales. Y sexto, crear y mantener un clima organizacional que conjugue las metas empresariales y los objetivos de quienes trabajan en la empresa. ¿Bien? Ahora veamos unos objetivos específicos. Primero, alcanzar un crecimiento del X% en el volumen anual de ventas, expresado en un Y porcentaje por variación de precios y un Z porcentaje por captación de mercados. Segundo, obtener un rendimiento sobre la inversión promedio anual del tanto por ciento antes de impuestos. Tercero, lograr un grado de integración del X% o tanto por ciento en la fabricación del producto y mediante la creación de una empresa que atenderá el suministro de los insumos, por ejemplo, Z1 y Z2. Cuarto, financiar las operaciones normales de la empresa con los fondos monetarios generados por el giro interno de los negocios, ¿sí? Por ejemplo, ventas en efectivo, recuperación de cartera, rendimiento de las inversiones temporales, ¿sí? O sea, GIF, generación interna de fondos. Una vez definidos los objetivos específicos, se asignan los recursos, especialmente cuando surja la necesidad de emprender proyectos de inversión, como por ejemplo desarrollo de nuevos productos, ampliación de la capacidad instalada, absorciones empresariales, sustitución de bienes tecnológicos, sistematización, etcétera. Y se establecen las estrategias y políticas que contribuirán con el logro de los objetivos presupuestados. A continuación se especifican algunos casos. Cuando el objetivo es incrementar las ventas, es necesario considerar las ventajas, las desventajas y las posibilidades de opciones como la concesión de mayores plazos, el otorgamiento de mayores descuentos, la creación de mercados, el mejoramiento de los productos, la reducción del tiempo de despacho o el refuerzo financiero de la publicidad. Cuando el objetivo es la adquisición de activos, no incrementar la venta, sino la adquisición de activos, pues es indispensable determinar el financiamiento de compra, o sea, fondos provenientes de los accionistas o de organismos crediticios, sin descartar la viabilidad o la posibilidad del leasing, ¿sí? Que es pagar un alquiler, ¿no? Y tercero, cuando el objetivo radica en minimizar los costos de almacenamiento de inventario, pues se debe estudiar el impacto de esta medida sobre los costos de colocación de pedidos, que tienden a crecer cuando el interés de reducir los volúmenes de inventarios almacenados se confronta con mayores pedidos. Los objetivos, las estrategias y las políticas propuestas por la gerencia
y su comité asesor se dan a conocer al personal administrativo y operativo. Las jefaturas, una vez enteradas, elaboran sus propios planes. Debido a que los diversos niveles organizacionales hacen parte de un engranaje, es indispensable que los planes se articulen entre las diferentes áreas de un mismo departamento y entre los diferentes departamentos. Posteriormente, una versión depurada de todos los planes se somete a la aprobación de la gerencia. Con base en los planes aprobados para cada nivel funcional por la parte de la gerencia o por parte de la gerencia, se ingresa en la etapa durante la cual estos planes adquieren dimensión monetaria en términos presupuestales. Entonces se procede según las pautas detalladas a continuación. En el campo de las ventas, su valor dependerá de las perspectivas de los volúmenes a comercializar previstos y de los precios. Para garantizar el alcance de los objetivos mercantiles, se tomarán decisiones inherentes a los medios de distribución, los canales promocionales y la política crediticia. En el campo o en el área de producción se programarán las cantidades a fabricar o ensamblar según los estimativos de ventas y las políticas sobre inventarios de productos terminados. Las compras se calculan en términos cuantitativos y monetarios, con base en los programas de producción y en las políticas que regulan los niveles de inventarios de materia prima, insumos o componentes. La jefatura de Relaciones Industriales o Recursos Humanos debe preparar el presupuesto de la nómina en todos los órdenes administrativos y operativos. Esto lo lleva a cabo con base en los requerimientos de personal planteados por cada jefatura y de acuerdo con los criterios de remuneración y las disposiciones gubernamentales sobre esta. Los proyectos de inversión demandan un tratamiento especial para la cuantificación de recursos. El cómputo de las exigencias financieras pertinentes a los estudios de perfectibilidad o de factibilidad o la ejecución misma de los proyectos se debe asignar a una instancia de la empresa a la que se le otorgue el liderazgo, a la oficina de planeación cuando hace parte de la estructura empresarial o a empresas consultoras contratadas. Es competencia de los encargados de la función presupuestal reunir la información de la operación normal y de los programas que ameriten inversiones adicionales. El presupuesto consolidado se entrega a la gerencia o presidencia con los comentarios y las recomendaciones pertinentes. Analizado el presupuesto y discutida su conveniencia financiera, se procede a ajustarlo, aprobarlo, publicarlo y difundirlo. ¿Hasta allí alguna pregunta, duda? No, profe, perfecto hasta ahí. ¿Todo claro? Ah, bueno, perfecto. Bueno, ahora vayamos en la tercera etapa, que es la ejecución, ¿sí? Y ahí mismo, en esta misma diapositiva, vamos la de control. Bueno, etapa de ejecución. La ejecución es la puesta en marcha de los planes, con el consecuente interés de alcanzar los objetivos trazados. El comité de presupuestos se debe constituir como el principal impulsor, debido a que si sus miembros no escatiman esfuerzos cuando se busca el empleo eficiente de los recursos físicos, financieros y humanos colocados a su disposición, pues es factible el cumplimiento cabal de las metas propuestas. En esta etapa, el director de presupuestos tiene la responsabilidad de prestar colaboración a las jefaturas o a las áreas, a los departamentos, ¿cierto? Con el fin de asegurar el logro de los objetivos que se consagraron en los planes. Igualmente debe presentar informes de ejecución periódicos, de acuerdo con las necesidades de cada área y con sus metas propuestas. Etapa de control, última. El presupuesto es una especie de termómetro para medir la ejecución de todas y cada una de las actividades empresariales. Sin embargo, el concurso sería incompleto si no se incorpora esta etapa de control, en la cual mediante el monitoreo, el seguimiento y acompañamiento en tiempo real, pues se puede determinar hasta qué punto puede marchar la empresa con el presupuesto como patrón de medida. De esta forma, mediante el ejercicio cotidiano del control, se comparan los pronósticos con la realidad. Entre las actividades más importantes para realizar en esta etapa se detallan las siguientes. Primero, preparar informes de ejecución del presupuesto por áreas y acumulados que comparen numérica y porcentualmente lo real y lo presupuestado. Cuando la comparación se aplica a proyectos de inversión, además de aspectos monetarios, debe incluirse otros aspectos como el avance de las obras en tiempo y en compras expresadas en unidades, ya que los contratos suscritos constituyen la base de control. Segundo, analizar y explicar las razones de las desviaciones ocurridas entre lo previsto y lo ocurrido. Tercero, implementar correctivos o modificar el presupuesto cuando sea necesario, como ocurre, por ejemplo, cuando se presentan cambios intempestivos de las tasas de interés o de los coeficientes de evaluación que afectan las proyecciones de compañías que realizan negocios en moneda extranjera, ¿sí? Es de recalcar que todo lo anterior se realiza en tiempo real. ¿Okay? Quinta etapa, perdón, no era la última control, la quinta etapa es evaluación. Al finalizar el periodo para el cual se elaboró el presupuesto, se prepara un informe escrito de los resultados obtenidos que contendrá no solo las variaciones, sino el comportamiento de todas y cada una de las funciones y actividades empresariales. Es necesario analizar las fallas en cada una de las etapas iniciales y reconocer los logros. Esta retroalimentación es muy importante para las áreas. Así serán
conscientes de su desempeño y podrán tomar las medidas necesarias. Áreas del conocimiento empleadas para presupuestar. Las herramientas utilizadas en la elaboración de presupuestos son diversas y su valor radica en facilitar los cálculos que favorezcan la correcta ejecución y el debido control del sistema presupuestario. Entre las principales herramientas puede mencionarse la economía, la estadística, la administración, la contabilidad de las finanzas. La economía es trascendental por cuanto el análisis de factores como la inflación, la devaluación y las tasas de interés desempeñan un papel determinante en las proyecciones. De igual modo, el profundo conocimiento de los mercados de capitales nacionales e internacionales pues contribuye a tomar decisiones acerca del financiamiento y la inversión. La estadística proporciona instrumentos de suma valía como los métodos de cálculo de pronósticos, los números índices, las series cronológicas y los análisis de regresión, entre otros, que son clave para reducir el grado de incertidumbre. La administración suministra fundamentalmente conceptos vinculados al planeamiento, la coordinación de actividades, los flujos de información. En ese punto se destacan herramientas como la ruta crítica, ¿sí?, el diagrama de Gantt, que son fundamentales para el control. La contabilidad, pues al representar la expresión monetaria de las decisiones gerenciales, sirve de soporte al sistema, por cuanto el presupuesto se ha definido como la contabilidad hacia el futuro. Y las finanzas, pues además de fomentar el análisis global y sectorial del sistema, promueven la evaluación objetiva de las mejores alternativas puestas a consideración del cuerpo directivo. La gestión financiera es preponderante porque actúa en todas las etapas del planeamiento, en la escogencia de las fuentes de financiación, en el análisis de las inversiones temporales o permanentes y en la fijación de niveles de inventarios que reducen los costos. Las finanzas aportan a la dirección instrumentos como el punto de equilibrio y los índices convencionales de rotación, liquidez, endeudamiento y lucro utilizados para reevaluar la gestión. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo por favor las ventajas y desventajas del análisis de periodo de recuperación? Yo te ayudo, profe. Ok. Además existen aspectos procedimentales técnicos y científicos de los procesos de producción que deben reflejarse en el presupuesto. Los aspectos operativos del presupuesto son importantes para la integración del sistema, entre los cuales juega un papel destacado las cédulas presupuestales, diseñadas para facilitar los cómputos, la consolidación de necesidades y la congruencia de las metas establecidas por cada nivel funcional. La información consignada en las cédulas representa la base de los presupuestos y de los estados financieros proyectados. Áreas críticas del presupuesto. A partir de la definición de la misión, la visión, el diagnóstico, las estrategias y los objetivos de la organización, apoyados en el estudio y análisis de los mercados, se procede a hacer un pronóstico de ventas que sirva para elaborar el presupuesto de ingresos operacionales. Con base en el pronóstico de unidades a vender, se calculan las unidades a producir y el pronóstico de inventarios, lo cual a su vez se utiliza para elaborar el presupuesto de producción. Este tiene aspectos fundamentales como el presupuesto de compra y consumo de materiales, el presupuesto de utilización de mano de obra y el de costos indirectos de fabricación. A partir de lo anterior, se podrá establecer el presupuesto de costo de producción y de costo de los productos. De otra manera, el presupuesto de ventas e ingresos operacionales permite hacer el presupuesto de gastos de comercialización, administración y gastos operacionales. Al reunir el presupuesto de ventas e ingresos operacionales, el de costo de ventas y el de gastos operacionales de comercialización y administración, se elabora la proyección del estado de resultados y se llega a la utilidad operacional. Con base en los resultados obtenidos a través de los presupuestos mencionados, se procede a elaborar los presupuestos financieros, dentro de los cuales se incluyen los presupuestos de capital, de efectivo, de otros ingresos y otros egresos no operacionales y la proyección fiscal. Es importante destacar que el balance o estado de la situación financiera se va obteniendo a medida que se desarrollan cada una de las cédulas presupuestales. Como la actividad reflejada en los presupuestos es dinámica, todo lo anterior se verá influenciado por las necesidades de investigación y desarrollo de nuevos proyectos, traducidos en requerimientos presupuestales. Se pueden preparar presupuestos bajo diferentes escenarios para facilitar la toma de decisiones. El conjunto de presupuestos elaborados se somete a la aprobación de alta gerencia y después de los ajustes necesarios se divulgan a todas las instancias de la organización. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién leyó, perdón?
Daniela Forero, profe. Ah, Daniela. Ok, gracias, Daniela. Bueno, ahora damos el caso de Juguetes El Angelito. El 27 de diciembre, el Comité de Presupuestos de Juguetes El Angelito se reunió para preparar un pronóstico de ventas de 80.000 carros de juguete para el año 2000 algo. Además de realizar el pronóstico de ventas, el comité acordó mantener una existencia de 20.000 carros, ¿sí?, de juguete. El comité calcula que para producir 100.000 carros de juguete se requieren 20.000 metros cuadrados de lámina, ¿sí?, a 2.000 pesos cada metro cuadrado, y 30 galones de pintura a 4.000 pesos cada uno. Las tarifas de salarios para la mano de obra directa y las horas requeridas para producir 100.000 carros son los siguientes. Operarios de máquina, 10.000 horas a 800 pesos cada uno, ¿sí? O sea que eso da, ¿sí?, 10.000 por 800, 8 millones. Pintores, 5.000 horas a 900, pues 5.000 por 900 da 4.500.000. Total, 15.000 horas, ¿sí?, 12.500.000. Los costos indirectos de fabricación presupuestados para la producción prevista son los siguientes. Depreciación de edificios, 2.600.000. Depreciación de maquinaria, 1.950.000. Sueldo de ingeniero de producción, 11.150.000. Seguros e impuestos prediales, 1.290.000. Servicios públicos, 2.100.000. Costos variables de producción, que incluye mano de obra indirecta, 900 pesos por hora, materiales y suministros, 450 por carro de juguete producido. Costos varios, 630 por hora, mano de obra directa. Y los gastos operacionales se presupuestan en 18 millones. Supongo una tarifa de impuestos sobre la renta del 38,5% sobre la utilidad gravable. Instrucciones. Hay que determinar el precio de venta de cada carro juguete, ¿sí? Con este fin se desarrollan los siguientes pasos. Primero, prepara un estado de costo de producción y ventas presupuestado. Segundo, establezca el precio de venta por el método de su preferencia, sabiendo que el porcentaje de utilidad deseado sobre el costo total es del 30%. Elabora un estado de resultados proyectado y analice el problema. Entonces, primero, que elaboremos el estado de costo de producción y ventas presupuestado. Pues ahí lo tenemos, ¿cierto? Variación de inventario de producto terminado. Delta es variación, ¿sí? Variación en el inventario de producto terminado, PT es producto terminado, va a ser igual a 20.000 por el costo de producción calculado sobre la producción prevista, ¿sí? Que traduciéndolo en números nos da 28, ¿sí? 28.208.000, ¿sí? Porque es 20.000 por el costo de producción calculado, que es 141.040.000, dividido entre la producción prevista, que son los 100.000 carros, ¿sí? Realizando esas operaciones, eso nos da 28.208.000, ¿sí? Luego hay que establecer el precio de venta. Bueno, pues dice allí que la fórmula, ¿sí?, para establecer el precio de venta es costo de producción más gastos operacionales por margen de utilidad, y eso dividido entre volumen de producción. Entonces, incluyendo los valores dentro de las variables, ¿sí?, nos da los 141.040.000 más 18 millones, ¿sí?, que es gastos operacionales, ¿sí?, dividido entre 100.000 carros por 1.3. Y eso nos daría un precio de venta unitario, obviamente, de 2.068. Entonces, elaboremos el estado de pérdidas y ganancias, pues sin mucho detalle, ¿no? Ventas, 80.000 unidades, ¿sí? 80.000 unidades por 2.068, que es el precio de venta, pues nos va a significar unos ingresos por 165.440.000, menos costo de ventas, ¿sí? Esos son 112.832.000. Utilidad bruta, 52.569.600, gastos operacionales 18 millones, eso nos da una utilidad operacional de 34.569.600, a eso le quitamos el impuesto a la renta del 38,5% y nos da una utilidad neta de 21.260.000, ¿sí? Luego, ¿qué más tenemos allí? Esto es el estado de costo de producción y ventas, ¿sí?, presupuestado de la empresa Juguetes El Angelito. Entonces, ¿cómo calculamos el costo? O mejor dicho, este cuadro aquí a la derecha nos arroja, miren, el resultado del costo de ventas, que es el mismo que hemos utilizado acá, ¿sí? Aquí está obviamente bastante discriminado. Voy a leerlo rápidamente. Estos 53.700.000 pues son la sumatoria de estos tres elementos, ¿sí? Lámina de 20.000 metros cuadrados, cada metro cuadrado vale a 2.000, pues eso nos da 40 millones.
Pintura, 300 galones, cada galón a 4.000, pues nos da 1.200.000. Y mano de obra, ya lo dijo inicialmente, ya tenemos ahí el total, son 12.500.000. Sumamos los tres valores y nos da 53.700.000. Los costos indirectos de fabricación, pues nos da 19.090.000, que corresponde a la sumatoria de depreciación del edificio, depreciación maquinaria, remuneración de ingeniero de producción, seguros, impuestos y servicios públicos, ¿sí? Los costos indirectos de fabricación variables, 68.250.000. ¿De dónde se obtiene? De la sumatoria de estos tres elementos. Mano de obra indirecta, que son las 15.000 horas a 920 cada hora, materiales 100.000 carros por 450 cada carro, y costos varios 15.000 horas, ¿sí? A 630 cada hora. Costo de producción, esos son 141.040.000. ¿De dónde viene? No, ese ya lo teníamos, ese ya lo hemos calculado, ¿cierto? Costo de producción 141.040.000, y dada ese valor que también corresponde al costo de producción terminada, le restamos la variación de inventario de producto terminado, que son 28.208.000, nos arroja un costo de ventas de 112.832.000, que es el que venimos a colocar acá en nuestro estado de resultados, ¿cierto? Como costo de ventas. Bueno, ¿hasta allí alguna pregunta o duda? No, señor profe. Ok, perfecto. Ahora veamos el análisis del problema, ¿sí? ¿Cuál es el instrumento que vamos a utilizar? Pues el punto de equilibrio, ¿sí? ¿Qué vemos allí? Tenemos el cálculo de los costos y gastos fijos. Son 37.090.000 los fijos. ¿De dónde vienen? Pues sumamos los costos indirectos de fabricación fijos y los gastos operacionales. La sumatoria de esos dos valores nos da 37.090.000, y los costos y gastos variables, ¿sí? Nos suman 121.950.000, que son la sumatoria de costo de materia prima y mano de obra directa, ¿sí? Y costos indirectos de fabricación variables, ¿sí? Al sumar esos dos elementos, o esas dos cuentas, pues nos da los costos y gastos variables. Entonces ya tenemos costos fijos y variables. Ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer estas suboperaciones. ¿Cómo calculo el costo variable unitario? Variable unitario. Pues cojo ese total, ese total de costos y gastos variables, que son 121.950.000, lo divido entre la cantidad de carros que se van a fabricar, que son 100.000, nos daría un costo variable unitario de 1.220. ¿Cómo calculamos o cómo es la fórmula de cálculo del punto de equilibrio? Es costos fijos totales dividido entre la diferencia de precio de venta menos costo variable unitario. ¿Cuántos son nuestros costos fijos totales? Pues los totales son esos que tenemos acá, costos, que dice allí costos y gastos fijos totales, ¿no? Bueno, así ahí dice costos fijos totales, correcto. 37.090.000. Y lo divido entre la diferencia del precio de venta que habíamos calculado anteriormente, que son 2.068, menos este valor que acabamos de calcular, que es 1.220, que es el costo variable unitario, ¿sí? Esta diferencia es que el margen de contribución, ¿no? O sea que si al costo fijo total lo divido entre el margen de contribución, me va a dar que el punto de equilibrio es 43.738 unidades. El alcance, o para poder alcanzar más bien la posición de equilibrio, ¿sí? A 43,7% de la producción y 54,5% de las ventas, o sea, 80.000 unidades, indica la existencia de altos márgenes de absorción, ¿sí? Vemos allí entonces cómo ese precio de ventas menos costos variables, ¿sí? Me está dando ese margen de absorción con los cuales financiar los costos fijos y generar utilidades, o se pueden generar unas utilidades de 13,6% de las ventas. ¿Ok? Bueno, ¿hay alguna pregunta o duda? Entendible, mi profe, bien. Bien, ok, perfecto. Ahora veamos, esto lo utilizan mucho en Estados Unidos, pero pues yo se lo nombro porque aquí también lo utilizamos y tiene otra denominación, es un sistema acelerado de depreciación, ¿no? En inglés se conoce como MACRS, ¿sí? Que significa Sistema Modificado de Recuperación Acelerada de Costos, ¿sí? Este método de depreciación de impuestos es el más utilizado, ¿sí? Y corresponde en Colombia, o sí, digamos,
porque obviamente aquí en Colombia también lo usamos, a lo que yo les estaba mencionando, a un sistema de depreciación al acelerado o cargo decreciente, ¿sí? El sistema MACRS es una depreciación acelerada que permite una mayor deducción mientras el activo todavía es nuevo, ¿sí? Mientras que la depreciación en línea recta da la misma deducción año tras año a lo largo de la vida útil del activo. Este sistema o con este sistema se utiliza una fórmula que determina un mayor valor de depreciación al principio de la vida útil y este va disminuyendo conforme pasan los años hasta conseguir la depreciación total del bien. Este MACRS responde al criterio de que al principio de su vida un activo es más eficiente y sufre un desgaste más acelerado, mientras que en los últimos años la eficiencia es menor y el desgaste tiende a estabilizarse. También puede utilizarse para activos que han sido adquiridos mediante leasing. A continuación se explican dos métodos para calcular la depreciación por este método. Uno es el método de doble saldo decreciente. Ese está establecido aquí en Colombia, ¿sí? Este método calcula un monte de depreciación que es el doble de lo que considera el método lineal para la misma tasa de la misma vida útil. Su fórmula de cálculo es depreciación va a ser igual a 2 veces la proporción de depreciación método lineal por valor en libros al inicio del periodo contable, ¿sí? ¿Dónde? ¿Qué es valor en libros? Pues es el valor del activo, o la diferencia más bien entre el valor del activo y la depreciación acumulada, ¿sí? Ese es el valor en libros. Y el otro es el método de la suma de dígitos. El nombre proviene de sumar la cantidad de años del periodo de vida útil del activo. Por ejemplo, para una camioneta con un periodo de vida de 5 años, se obtendría el valor de depreciación de la siguiente forma, ¿sí? Como vamos a hacer la suma de los dígitos, pues vamos a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ¿Cuánto es esa sumatoria? Da 15. Entonces, por medio de este método, el valor de depreciación de cada año se obtendrá así. Valor en libros, pues un valor específico, no sé, pongamos de ejemplo 100, por los años de vida pendientes, ¿sí? Digamos, si se deprecia, supongamos que sea el primer año, ¿sí? Entonces, en el primer año, ¿cuántos años de vida tiene pendientes? Pues 4, ¿sí? Entonces, 100 por 4 y dividido entre 15, que es la suma de los dígitos. Y así se va utilizando, aplicando esta fórmula para cuando falten ya no 4, sino 3, luego 2, luego 1 y listo, y queda depreciado. Y ahora yo les pregunto, ¿ustedes saben cuál es el beneficio de acelerar la depreciación de un activo? ¿En qué va a beneficiar a la empresa? Mi profe, pues pienso desde el punto de vista, tributario, pues Ajá. tiene la ventaja de que infla mi gasto y por lo tanto disminuye mi utilidad y por lo tanto pues pago menos renta. Exacto, en la parte de impuestos, ese es el gran beneficio, ¿sí? Ese es el gran beneficio. Pero mi profe, de acuerdo ahorita, y ahí es donde tengo un limbo académico y es desde el punto de vista se supone que ahorita por NIF yo tengo que llevar a valor presente mis activos sin contemplar la depreciación, sino teniendo en cuenta el valor real del bien. Entonces, ahí no entiendo cómo funciona esa figura y Bueno, habría que mirar a ver exactamente cómo es que dice la norma. Yo no soy contable, no soy contador, pero si usted no dice tampoco. que, O ¿sí? sea, yo tampoco, sino que sé que se supone que los activos yo tengo que trasladarlo en el tiempo al valor comercial. Eso toca Y hacerlo con entonces, de frecuencia, alguna sí. forma, casi que la depreciación con la que uno de alguna forma salvaguardaba ese activo, pues la NIF dice, no, señor, no es el valor de depreciación, sino es el valor que esté en el mercado. Entonces uno dice, bueno, ¿y aquí cómo ajusto estos procesos de depresión? Es así como el Claro, limbo ahí que tengo. claro, yo lo entiendo. Lo que pasa es que como muchas empresas llegaban y obtenían o compraban una propiedad o un activo a un precio, ¿cierto? Y luego obviamente ese activo lo depreciaba, o sea, eso estaba incidiendo en que eso favorecía a las empresas y estaban pagando menos impuestos, ¿sí? Porque utilizaban métodos de depreciación, pues ustedes saben que al comienzo, cuando una empresa inicia en su marco contable de la empresa, se establece cuál es el tipo de depreciación que se va a utilizar, ¿cierto?
y eso no se puede cambiar de un momento a otro, hay que mantenerlo, pues si ya está establecido, tiene que mantenerse siempre mientras esté funcionando la empresa. Entonces, eso, digamos, sí, los contadores, los financieros, pues estaban utilizando el método de depreciación que más les convenía a ellos, ¿sí? Pero que posiblemente no es el que más le convenía al fisco. Entonces, me imagino que con la aplicación de las NIF, entonces ahora lo que yo también sé, y como usted lo acaba de mencionar, es que hay que hacer una valoración en forma constante, ¿sí? De los activos, es decir, determinar cuál es el valor de mercado de ese activo, y entonces con base en ese valor de mercado, pues me imagino que hacer destinar una parte, como usted lo acaba de mencionar, para llevarlo como a esa pérdida de valor, pues, por el paso del tiempo. Pero exactamente el procedimiento para hacerlo, si no lo conozco. Ok, mi profe, muchas gracias, muy gentil. Bueno, con gusto. Bueno, y seguimos. Em, estimación del flujo de caja. Una compañía invierte solo para aumentar el valor de su participación en la propiedad. Una empresa tendrá flujos de efectivo en el futuro a partir de sus decisiones de inversión pasadas. Cuando invierte en nuevos activos, se espera que los flujos de efectivo futuros sean mayores que sin esta nueva inversión. Vamos, por ejemplo, flujos de cajas incrementales. La diferencia entre los flujos de efectivo de la empresa con el proyecto de inversión y los flujos de efectivo de la empresa sin el proyecto de inversión, ambos durante el mismo periodo de tiempo, eso se conoce como flujo de efectivo incremental del proyecto. Para evaluar una inversión tendremos que ver cómo cambiarán los flujos de efectivo futuros de la empresa. Examinaremos cuánto cambia el valor de la empresa como resultado de la inversión. El cambio en el valor de una empresa como resultado de una nueva inversión es la diferencia entre sus beneficios y costos. El cambio del proyecto en el valor de la empresa es igual a beneficios del proyecto menos costos del proyecto. Una forma más útil de evaluar el cambio en el valor es el desglose, ¿sí?, de los flujos de efectivo del proyecto en dos componentes. Por un lado, el valor presente de los flujos de efectivo de las actividades operativas del proyecto, o sea, ingresos menos gastos operativos, denominados flujos de efectivo operativos, OCF, del proyecto. Y segundo, el valor actual de los flujos de efectivo de inversión, que son los gastos necesarios para adquirir los activos del proyecto y cualquier flujo efectivo para enajenar los activos del proyecto. O también el cambio en el valor de la empresa, que es el valor presente del cambio en los flujos de caja operativos proporcionados por el proyecto, más el valor presente de los flujos de caja de inversión. El valor actual de los flujos de efectivo operativos, ¿sí?, de un proyecto suelen ser positivos, lo que indica predominantemente entradas de efectivo. Y el valor de los flujos de efectivo de la inversión, suele ser negativo, lo que indica predominantemente pues salidas de efectivo. Obviamente, si es una inversión, pues yo tengo que invertir unos recursos para obtener unas ganancias más adelante o invertir en un proyecto. ¿Sí? Bueno, y si es operativo, pues eso es una entrada de dinero, ¿sí? Bueno, ahora veamos unos conceptos importantes aquí en presupuestos, que son costos hundidos. Por definición, un costo hundido es un gasto y ya hemos efectuado o ya está devengado. Es decir, tenemos la obligación de pagarlo. Este costo no lo podemos cambiar por el hecho de que hoy tenemos la decisión de aceptar o rechazar un proyecto. En otras palabras, la empresa debe pagar ese costo de cualquier manera. Basándonos en la definición general de los flujos de efectivo incrementales, dicho costo lógicamente no es relevante para la decisión en cuestión. Eso es muy importante, ¿no? No es relevante. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos en excluir los costos hundidos de nuestro análisis. Pareciera obvio que los costos hundidos no son relevantes, sin embargo, es fácil equivocarse. Por ejemplo, si usted desarrolla un proyecto para el lanzamiento de una línea de productos y la empresa se lo rechazará por no haber incluido sus honorarios de consultoría como un costo, ¿qué pensaría usted? Pues entonces, ¿quién tiene la razón? Por ahora sabemos que los honorarios por consultoría son un costo hundido, puesto que le tienen que ser pagados, independientemente que se lleve a cabo o no el lanzamiento de la línea de productos o no, ¿cierto? Y, o sea que es bien claro que sí es un costo hundido ese ejemplo. Bueno, costo de oportunidad. Cuando hablamos de los costos, por lo general pensamos en gastos que tienen que pagar, pues son efectivos, lo cual es un error. Siempre pensamos que vamos a desembolsar una cierta cantidad de efectivo. Un costo de oportunidad es distinto, ya que requiere que dejemos a un lado un beneficio, ¿sí? Eso es lo importante. Dejar de ganar algo es un costo de oportunidad. Una vez que estamos de acuerdo con el uso de algún recurso, ¿sí?, que tiene un costo de oportunidad, la pregunta sería cuánto debería cargarle al proyecto por ese uso, ¿sí? Si ese recurso me costó, por decir algo, 100,000,
creeríamos equivocadamente que deberíamos cargar esa misma cantidad del proyecto en cuestión. La razón de esta equivocación es que estamos hablando de costos hundidos, ¿sí? El hecho de que hayamos pagado 100,000 hace unos años es irrelevante por ser un costo hundido. El costo de oportunidad que deberíamos cargar a un proyecto es la cantidad en la que vendería el producto el día de hoy, ¿sí? Después de haber de haber restado su costo de ventas, puesto que esta es la cantidad que abandonaremos al utilizar el producto en lugar de venderlo. ¿Ok? Y es que de arrestado. Restado. Veamos ahora, ¿quién me ayuda por favor leyendo efectos colaterales y costos de financiamiento? ¿Sí? Yo te ayudo, profe. Ok, gracias. Efectos colaterales. Debemos tener en consideración que todos los flujos efectivos incrementales generados por un proyecto incluyen todos los cambios que se producirían en los flujos futuros efectivos de la empresa. No sería raro que un proyecto tuviera efectos colaterales con desbordamientos, ya sea positivos en efectivos. Como mencionamos, GM tuvo que reconocer la posibilidad de que alguna de las ventas de su modelo dañaría la competencia a otros submodelos propios. GM es General Motors, ¿no? Sí, señor. Ok. El efecto negativo sobre los flujos de efectivo se le conoce en el nombre de erosión. En este caso, los flujos efectivos provenientes de la nueva línea deberían ajustarse en forma descendente para reflejar así las utilidades perdidas en otras líneas de productos. Si consideramos la erosión, estamos reconociendo que cualquier venta perdida por consecuencia del lanzamiento del nuevo producto sería de cualquier forma debido a la competencia futura. La erosión es únicamente relevante cuando las ventas no se perderían de ninguna otra manera. Los efectos colaterales aparecen en la gran cantidad de ambientes distintos. Por ejemplo, Walt Disney, cuando construyó Euro Disney, era el nuevo parque de diversiones que le restaría visitantes al parque de Florida, un centro vacacional muy popular entre los europeos. Otro ejemplo sería cuando en el mundo de los deportes, LA Lakers, ese es un Equipo de básquetbol. contrató a Shaquille Shaquille O'Neal. Sí, Shaquille en O'Neal. 1996, ya que Coca-Cola decidió no renovar un contrato de comercialización con ese equipo, cuyo valor estimado era de $1 millón por año, debido a que Squawk es un símbolo de gran importancia de Pepsi. Correcto. Sí, Costos de financiamiento. ese Shaquille O'Neal es Shaq, ¿sí? Es el mismo. Ok. Costos de financiamiento. Cuando lo analizamos una inversión propuesta, no debemos incluir los intereses pagados ni otro costo de financiamiento, tal como dividendos o capital reembolsado, puesto que estamos interesados en los flujos efectivos generados por los activos de un proyecto. Los intereses pagados son un componente del flujo de efectivo para los acreedores, no flujo de efectivo proveniente de los activos. En la evaluación de proyectos, nuestra meta es comparar los flujos efectivos provenientes de un proyecto con el costo de adquirirlos para poder calcular el valor presente neto. La mezcla de deudas y de capital que una empresa decide utilizar para financiar un proyecto es una variable de tipo administrativo y determinar de manera fundamental la manera en que el flujo de efectivo de un proyecto se divide entre los accionistas y los acreedores en general. Perfecto, muchas gracias, Daniela. Ahora veamos flujos de efectivo de inversión. Cuando consideramos los flujos de efectivo de una inversión, también debemos considerar los flujos de efectivo asociados con la adquisición y disposición de activos de inversión, ¿sí? O más bien de activos en la inversión. Primero familiaricémonos con los flujos de efectivo relacionados con la adquisición de activos. Luego veremos los flujos de efectivo relacionados con la disposición de activos. Adquisición de activos. Al adquirir cualquier activo hay tres flujos de efectivo a considerar. Primero, el costo del activo. Segundo, el gasto de instalación, incluido el envío de la instalación. Y tercero, cualquier crédito fiscal.
El crédito fiscal puede ser un crédito fiscal de inversión o un crédito especial, como un crédito por un dispositivo de control de la contaminación, dependiendo de la ley fiscal vigente. El flujo de efectivo asociado con la adquisición de un activo es flujo efectivo de la adquisición de activos igual a costo más gastos de establecimiento menos crédito fiscal. Suponga que la empresa compra equipo que cuesta 100.000 y cuesta 10.000 instalarlo. Si la empresa es elegible para un crédito fiscal del 10% en este equipo, es decir, el 10% del costo total de compra e instalar el equipo, pues el cambio en el flujo de caja de la empresa de adquirir el activo será de 99.000. ¿Sí? ¿De dónde viene ese 99.000? Ah, bueno, dice allí, flujo efectivo de la adquisición de activos va a ser igual, los 100.000, ¿sí? Que es lo que cuesta el equipo, ¿sí? Más los 10.000 que también tienen que ponerse por la instalación, menos el 10%, que es ese beneficio, ¿sí? Ese beneficio fiscal, ese crédito fiscal, que es 10% de, ¿qué? De 110.000, 100.000 más 10.000, ¿sí? Y haciendo los cálculos, eso nos da 99.000, ¿sí? Entonces, la salida de efectivo es de 99.000 cuando se adquiere este activo, ¿sí? 110.000 para comprar e instalar el equipo, 11.000 para, ¿para qué? Para digamos, los impuestos, la parte de impuestos. ¿Qué pasa con los gastos realizados en el pasado por activos o investigación que se usaría en el proyecto en el proyecto que estamos evaluando? Supongan que la empresa gastó 1.000.000 durante los últimos 3 años en el desarrollo de un nuevo tipo de pasta dental, ¿sí? Continuamos. Y se pregunta uno, ¿debería la empresa considerar este 1.000.000 gastados en investigación y desarrollo al decidir si produce ese nuevo proyecto, si produce o interviene o entra en ese nuevo proyecto que estamos considerando? La respuesta es no. Esos gastos ya se han realizado y no afectan la forma en que el nuevo producto cambia los flujos de efectivo futuros de la empresa. ¿Sí? Nos referimos a ese 1.000.000, ¿sí? Como un costo irrecuperable y no lo consideramos en análisis de nuestro nuevo proyecto. Ya sea que la empresa siga adelante con ese nuevo producto o no, se han gastado ese 1.000.000, ¿sí? Ese $1.000.000, me imagino yo. Un costo irrecuperable es cualquier costo en el que ya se ha incurrido y que no afecta los flujos de efectivo futuros de la empresa. Consideremos otro ejemplo. Supongo que la empresa posee un edificio que actualmente está vacío. Digamos que la empresa de repente tiene la oportunidad de usarlo para la producción de un nuevo producto. ¿El costo del edificio es relevante para la decisión del nuevo producto? Pues el costo del edificio en sí es un costo irrecuperable, ya que fue un gasto realizado como parte de alguna decisión de inversión anterior. Entonces, el costo del edificio no afecta la decisión de seguir adelante con el nuevo producto. Supongamos que la empresa está usando el edificio de alguna manera, produciendo efectivo, digamos alquilándolo, lo estaba alquilando. Y el nuevo proyecto se hará cargo de todo el edificio. Diferente, ¿no? Los flujos de efectivo entregados representan costos de oportunidad que deben incluirse en el análisis del nuevo proyecto. Sin embargo, estos flujos de efectivo perdidos no son flujos de efectivo de adquisición de activos, debido a que representan flujos de efectivo operativos que podrían haber ocurrido, pero no ocurrirán debido al nuevo proyecto. Deben considerarse parte del flujo efectivo operativo futuro del proyecto. ¿Okay? Además, si incurrimos en costos de renovación del edificio para fabricar el nuevo producto, pues los costos de renovación son relevantes y deben incluirse en nuestros flujos de efectivo de adquisición de activos. Ahora veamos el otro tema, que es la disposición de activos, ¿sí? Al final de la vida útil de un activo, la empresa puede venderlo o puede tener que pagarle a alguien para que se lo lleve. Si la empresa está tomando una decisión que implica reemplazar un activo existente, pues el flujo efectivo de la disposición del antiguo activo debe calcularse, ya que es un flujo efectivo relevante para la adquisición del nuevo activo. ¿Mm? Si la empresa enajena un activo, ¿sí? Ya sea al final de su vida útil o cuando se reemplaza, pues se deben considerar los dos tipos de flujo efectivo, que son lo que recibe o paga al enajenar el activo, ¿sí? Al comprar el activo, y segundo, cualquier consecuencia fiscal resultante de la enajenación. Entonces, flujo efectivo por enajenación de activos va a ser igual a producto o pago de la enajenación de bienes menos impuestos por enajenación de bienes. Los ingresos son por lo que espera venderse el activo. Si puede conseguir que alguien lo compre. Si la empresa debe pagar por la disposición del activo, este costo es una salida de efectivo. Considere la inversión en una gasolinera. El propietario actual quiere vender la gasolinera a otro propietario de gasolinera,
Pero si no se puede encontrar un comprador y se abandona la estación, es posible que se le solicite al propietario actuar, ¿sí? Retirando los tanques subterráneos de almacenamiento de gasolina para evitar daños ambientales. Por lo tanto, se incurre en un costo al final de la vida del activo. Las consecuencias fiscales son un poco más complicadas. Los impuestos dependen de, primero, el precio de venta esperado, segundo, el valor contable del activo a efectos fiscales o considerando ¿sí? Los impuestos en el momento de la enajenación y tercero, la tasa impositiva en el momento de la enajenación. Si una empresa vende el activo por más de su valor en libros, pero menos que su costo original, pues la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros a efectos fiscales, ¿sí? Lo que se llama una base imponible, es una ganancia, ¿sí? Imponible a las tasas, ¿sí? Impositivas ordinarias. Si una empresa vende el activo por más de su costo original, entonces la ganancia se divide en dos partes. Una que es ganancia capital, ¿sí? Que es la diferencia entre el precio de venta y el costo original, y otra parte que es recuperación de la depreciación, o sea, la diferencia entre el costo original y la base imponible. La ganancia de capital es el beneficio de la apreciación en el valor del activo y puede ser grabada a tasas especiales, dependiendo de la ley fiscal, al momento de la venta. La recuperación de la depreciación, ¿sí? La segunda parte, representa la cantidad por la cual la empresa ha sobredepreciado el activo durante su vida. Eso significa que se ha deducido más depreciación de los ingresos, que era lo que yo comentaba antes, ¿no? Reducción de impuestos, de lo necesario para reflejar el uso del activo. La porción recuperada tributa a las tasas ordinarias del impuesto, ya que este exceso de depreciación tomado todos esos años ha reducido la renta gravable. Si una empresa vende un activo por menos de su valor en libros, el resultado es una pérdida de capital. En este caso, el valor del activo ha disminuido en más de la cantidad tomada para la depreciación a efectos fiscales. ¿Okay? Bueno, una pérdida de capital recibe un tratamiento fiscal especial. Si hay ganancias de capital en el mismo año fiscal que la pérdida de capital, se combinan de modo que la pérdida de capital reduce los impuestos pagados por las ganancias de capital. Y si no hay ganancias de capital, para compensar la pérdida de capital se utiliza para reducir la renta imponible ordinaria. Bueno, estamos próximos a finalizar. El beneficio de una pérdida en la venta de un activo es el monto por el cual se reducen los impuestos. La reducción de la renta imponible se conoce como escudo fiscal, ya que la pérdida protege algunos ingresos de los impuestos. Si la empresa tiene una pérdida de 1.000 en la venta de un activo y tiene una tasa impositiva del 40%, significa que su ingreso sujeto a impuestos es 100 menos sus impuestos, que son de 400, ¿sí? De lo que hubiera sido sin la venta del activo. Suponga que está evaluando un activo o valorando un activo que cuesta 10.000 y que espera vender en 5 años. Suponga además que la base fiscal del activo para fines fiscales será de 3.000 después de 5 años. Es el valor depreciado será de 3.000 después de 5 años. Y que la tasa de impuestos es del 40%. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles son los flujos de efectivo esperados de la disposición de este activo? Si la empresa espera vender el activo por 8.000 en 5 años, ¿sí? Entonces sería 10.000 menos 3.000 nos da 7.000, que es el costo del activo, ¿sí? Costo del activo serán depreciados. Sin embargo, el activo perdió solo, ¿qué? 2.000, porque los de los 10.000, ¿sí? Que fue el de adquisición, menos los 8.000, que es el precio al cual lo piensa vender, pues entonces realmente al final quedaría con 2.000, ¿sí? En su valor. Por lo tanto, la empresa ha sobredepreciado el activo en 5.000. Dado que esta sobredepreciación representa las deducciones que se realizarán en las declaraciones de impuestos de la empresa durante los 5 años que no reflejan la depreciación real en valor, porque el activo no pierde 7.000 en valor, realmente solo 2.000, pues esos 5.000, la diferencia, ¿sí? Se graban a tasas impositivas ordinarias, ¿sí? Si la tasa impositiva de la empresa es del 40%, pues el impuesto será el 40% de ¿qué? De esos 5.000, o sea, 2.000. El flujo efectivo de la disposición es la suma del flujo efectivo directo. Alguien, por ejemplo, nos paga por el activo o la empresa le paga a alguien para que se deshaga de él y las consecuencias fiscales. En ese ejemplo, el flujo de efectivo son los 8.000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el valor que lo va a vender, ¿no? Y que se lo van a pagar. Que esperamos que alguien pague a la empresa por el activo, menos los 2.000, ¿sí? Que hay que desembolsar,
o que se le va a deber al fisco en impuestos que esperamos que pague la empresa. O la entrada de efectivo de 6.000, ¿sí? 8.000 menos 2.000, pues una entrada neta de 6.000, ¿cierto? Suponga en cambio que la empresa espera vender ese activo en 5 años, ¿sí? Ya no en 8.000, sino en 12.000. Pues nuevamente el activo está sobredepreciado en 7.000, ya no en 5.000, sino en 7.000. De hecho, no se espera que el activo se deprecie, sino que se aprecie durante los 5 años. Entonces, los 7.000 en depreciación se recuperan después de 5 años y se graban, ¿sí? O se paga, ¿sí? Tasas ordinarias del 40% de 7.000 o que representa 7.000 por 40%, que es 2.800. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, señor. Sí, profe. Oh, ok, perfecto. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo esto? Yo, profe. Ok. La ganancia de capital de 2.000 es la apreciación en el valor del activo y puede ser grabada a tasas especiales. Si la tasa impositiva sobre los ingresos por ganancia es del 30%, se espera que la empresa pague el 30% de 2.000 o 600 en impuestos sobre esta ganancia. Por lo tanto, vender un activo en 5 años por 12.000 da como resultado una entrada en efectivo de 12.000 menos 2.800 menos 600 igual a 8.600. Suponga que la empresa espera vender el activo en 5 años por 1.000. La empresa puede reducir la renta imponible ordinaria por el monto de la pérdida de 3.000 menos 1.000 igual a 2.000. Su factura fiscal será del 40% de 2.000 o 800 debido a esta pérdida. Nos referimos a esta deducción en los impuestos como un escudo fiscal, ya que la pérdida escudada 2.000 de ingresos de impuestos, 2.000 de ingresos de impuestos, la combinación de la reducción de los 800 con el flujo de efectivo de la venta del activo, los 1.000 le da a la empresa una entrada en efectivo de 1.800. El cálculo del flujo de efectivo por disposición de precios de venta alternativos de 8.000, 12.000 y 1.000 se muestra en la figura 6. La empresa paga 10.000 por un activo y espera disponer de él en 5 años. Cuando el activo tenga un valor en libros de 3.000, la tasa impositiva ordinaria de la empresa es el 40% y la tasa impositiva sobre las ganancias del 30%. Tampoco nos olvidemos de disponer de los activos existentes. Suponga que la empresa compró equipo hace 10 años y en ese momento esperaba venderlo 15 años más tarde por 10.000. Si la empresa decide hoy reemplazar este equipo, debe considerar que está renunciando a no disponer del activo como está previsto. Si la empresa no reemplaza el equipo hoy, continúa depreciándolo durante 5 años más y luego lo venderá en 10.000. Si la empresa reemplaza el equipo hoy, no tendrá 5 años más de depreciación en el equipo reemplazado y no tendrá 10.000 en 5 años, pero tal vez alguna otra cantidad hoy. Estos 10.000 en 5 años menos los impuestos es un flujo de caja perdido que debemos incluir en los flujos de caja de inversión. Además, la depreciación de la empresa habría tenido sobre el activo reemplazado debe considerarse al analizar los flujos de efectivos operativos del activo reemplazado. Perfecto, muchas gracias, Jaime. Sí, correcto. Y aquí vemos en la parte inferior por los cálculos, ¿sí? Vemos allí, por ejemplo, allí en la parte final de este cuadrito a la izquierda dice cash flow on disposition, ¿sí? O flujo de caja que se va a disponer. Son 6.000, ¿sí? Luego en la segunda tabla, ¿cuál es el cash flow on disposition? Son los 8.600. Es simplemente explicando o más bien mostrando con cálculos
pues los resultados que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? En este era el del 12.000, que lo vendía en 12.000, ¿sí? O sea, por encima iba a tener entonces, no sé si se acuerdan, un gain, mira, ahí dice, un gain, una ganancia de 7.000, pero obviamente va a pagar más impuestos. Al final va a recibir 8.600. Bueno, obviamente, 8.600 es más que 6.000, ¿no? Y en el último, ¿sí? Allí entonces va a recibir únicamente un cash flow de 1.800, ¿sí? O sea que es el menos, el más malo más bien. Bueno, pero obviamente con las condiciones que dice aquí, ¿no? De 10.000 y de los 3.000 que tenga en libros, de valor en libros. Bueno, y último, conclusiones. ¿Quién me ayuda por favor leyendo conclusiones? Diferente a Jaime. Yo. Ok. Primero, el presupuesto se concibe como un proceso que tiene relación con otros. Cuando la administración trabaja con el sistema de planeación estratégica, por ejemplo, es necesario analizar el comportamiento interno y externo de la organización, definir la misión, la visión, los objetivos, las estrategias, las políticas, los programas, el presupuesto y los procedimientos, y evaluar y controlar todo el sistema. Segundo, para implementar el sistema presupuestario es indispensable establecer un conjunto de etapas que proporcionan resultados satisfactorios. Crear una cultura presupuestaria y analizar las ventajas y limitaciones del sistema, analizar el comportamiento de la empresa, evaluar las fuerzas ambientales no controlables, definir las actividades que realizan las personas y conformar un comité encargado de analizar las diferentes etapas del sistema, elaborar un manual y conocer diferentes herramientas de análisis de la información. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchachos, eso sería todo. Díganme si tienen alguna duda sobre alguno de los puntos de la guía. Sí, mi profe, Sí. yo tengo algunos. Por ejemplo, en el tercer punto se nos está pidiendo que hagamos de alguna forma un proceso comparativo entre las dos alternativas. Okay. Pero digamos que tenemos la información de los ajustes existentes de la compañía o cómo mejora los ingresos, cómo afectaría los costos en uno de los escenarios, pero en el otro escenario solo tengo la información de la máquina y cuando termina el proceso de vida útil de la máquina. Entonces, no sé si lo que se pretende es coger todos los flujos de caja proyectados que hay de la empresa real, ¿sí? Incluirle los ingresos en el escenario 1 y en el otro no incluir los posibles ingresos en que se incurre. Y sobre ese escenario se construye. Es Hay, lo que posiblemente vemos. No hay sé tres, si hay estoy cuatro ajustado. escenarios. Ay, Jaime, hay cuatro escenarios. El primerito, el normal, ¿sí? Que es con el 35% del activo fijo de la inversión, vía útil de 5, ¿sí? Sí. Ese es uno. Luego el otro es el mismo para producción de corbatas. El segundo sería como una producción de corbatas 2, porque también tiene una inversión del 35% del activo fijo, pero ya la vida útil no son 5, sino 12, ¿sí? Porque acuérdense que vamos a hacer la comparación para ver, tomando como medida, como mínimo, como un múltiplo, el factor, digamos el 12, sería el periodo en que coinciden los tres proyectos. Obviamente para ese cálculo, para no tener que hacer 60 años, que debería ser lo correcto para este caso, pues hemos cambiado el 2, ese 5 por 2, para que quede producción de corbatas 2, calcetines 3, bufandas 4, ¿sí? Entonces ahí el mínimo con múltiplo es 12. Entonces voy a comparar, ya no, suponiendo que la de útil no es de 5, sino es de 2, ¿sí? Luego comparo con el de producción de calcetines. Sí, sí, mi Bueno, ¿me profe, es escuchan? que su merced Ahora nos van a... explicaba en el video anterior eso. A Sí, lo que voy, creo que estamos hablando de dos preguntas diferentes. a ver. Estoy hablando de la pregunta que tiene que ver si los proyectos fuesen mutuamente Ah, la 3. excluyentes. Ok. Sí, es la tres. Bueno, pero tiene Entonces, que ver con... ahí es donde yo digo, uy, caramba, qué corto de material. tiene que ver con lo mismo. Mire qué es lo que sucede.
por qué se decidió tomar el 12 años, los 12 años como mínimo como un múltiplo? Precisamente, como es un proyecto mutuamente excluyente, la única forma de poder yo comparar cuál de ellos es realmente el mejor, ¿sí? Pues entonces los ubico todos en el mismo horizonte de tiempo, que sería 12 años, ¿cierto? Y ahí voy a determinar, ¿sí? ¿Cuál es el más atractivo, ¿sí? ¿Y qué voy a considerar? Si la vida útil de todos, de los tres proyectos va a ser 12 años, entonces voy a poder saber cuál de esos tres me va a generar un mayor costo anual uniforme equivalente, ¿sí? Ahí estoy perdido, realmente en ese punto estoy perdido, mi profe. Bueno, yo leo el punto, dice 3. Si los proyectos fuesen mutuamente excluyentes y con vías útiles diferentes, ¿sí? Que sí lo es, ¿cuál alternativa debería considerarse para inversión? O sea, ¿cuál sería el más ventajoso? ¿Sí? El más llamativo. Realice el análisis a partir del mínimo con múltiplo de la vida útil de las alternativas de inversión, ¿sí? Entonces dijimos, o yo les planteé, no supongan que, digamos, para este punto número 3 toca hacer 3 cálculos, ¿sí? Utilizando la misma plantilla, utilizando 2 hojas para cada uno, ¿sí? Uno que es el de, esperen, lo abro. Dos hojas, una donde se coloca el valor de la inversión, que ustedes van cambiando. Para el de corbatas es de 35%, para el de calcetines es 30%, y para el de bufandas es 20%, ¿cierto? Entonces, ustedes cogen Profe, qué pena lo interrumpo. Una sí, pregunta, pues no sé si yo lo entendí bien. Eso, cogí como, dupliqué las hojitas de supuesto y claro, proyecto base por cada uno de los productos, ¿sí? sí, Y en la parte de la caracterización del activo a reemplazar, le dejé la vida útil del activo pues que se va a reemplazar según la guía. Pero en la correcto. caracterización del activo nuevo, a todos les dejé 12 periodos. ¿Es Así así? es. Sí, así es, correcto, así es. Esperen, le voy a compartir pantalla, con eso lo ven y queda claro para todos. Profe, una pregunta, ¿es necesario duplicarlo? Porque pues ahí mismo en el cuadro de Excel están las opciones para poder colocar los porcentajes para cada uno de ellos. Miren cuál es la idea que yo propongo, pero ustedes lo pueden acomodar como ustedes quieran, ¿ve? Está ahí supuesto con el de corbatas, que es del 35%, y el proyecto base, ¿sí? Este lo dejan así tal cual. Ah, no, perdón, este no es el original. Este es el original, supuesto y proyecto base, ¿sí? Que es de 5 años, ¿sí? Ustedes van a repetir supuestos y proyectos, ¿sí? Y aquí en supuestos simplemente le cambian aquí el porcentaje en inversión de máquina. Bueno, este ya, sí, es que va a ser uno para corbatas, uno para calcetines y uno para bufandas, ¿sí? Aquí en proyecto base, o sea, van a cambiar solamente este porcentaje, lo demás lo dejan igual. Y aquí en proyecto base, donde dice en la sección de caracterización activo nuevo, donde dice vida útil, le van a colocar 12, ¿sí? Todos tienen que tener 12 para poder compararlos, para que sean comparables, ¿cierto? Y hacen lo mismo entonces, o duplican, ¿sí? O bueno, más bien serían triplican, porque habría que hacer esto tanto para el de corbatas como para el de, este ya no es de corbatas, este sería el de calcetines, ¿sí? Y el de bufandas, ese sí lo había puesto, el de bufandas, ¿sí? Y miren que todos están en años 12 y aquí también años 12. Algunos me preguntan, ay, profe, pero es que a mí no me sale. Ah, entonces tienen que hacer lo siguiente. Entra acá, creo que por defecto les muestra como que 6 o 8 o 9. Bueno, ustedes lo que hacen es insertar aquí unas 4 o 5, ¿sí? Filas más, ¿sí? Tan. Luego simplemente aquí en la fórmula, ¿sí? Bueno, esa fórmula no, esa no cambió, no, esa está bien. Simplemente le dan doble clic, bueno, no, doble clic no, lo bajan manualmente hasta el año 12 y le dan clic a la fórmula de porción, depreciación acumulada, y él hace los cambios, él ajusta los cambios automáticamente. No es más. ¿Ok?
Bueno, Profe, en ese obviamente, sentido, ese punto se desarrollaría es con la caracterización del activo nuevo, con sí, esa tablita de claro. cada uno, no con Lo la que, parte de arriba. no, lo que se va a analizar va a ser la caracterización del activo nuevo, que es el que comparable, sí. Aunque, espera un momento. También colóquenle, bueno, yo le puse, espera un momento, es que esto va a influir en los ingresos, esperen un momento. Ah, sí. Ujú. Sí, Entonces, profe, miren, pues ahí tocaría cambiarle la fórmula, llamar las hojas nuevas. Eso fue lo que yo hice en la parte de los ingresos, porque pues como nos cambia el proyecto base al cambiar el porcentaje en cada uno de los productos. sí, sí. Y miren otra cosa que me acabo de dar cuenta. Para que sean comparables, como este flujo, ¿sí? Este flujo, no, esperen un momento. La cantidad de años, no, la cantidad de años sí lo vamos a, del activo a reemplazar, sí hay que ajustarlo dependiendo si es la producción de corbatas o de calcetines o de bufandas, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, en el de corbatas, este es el de corbatas, ¿sí? Entonces, aquí sería ¿qué? Pues sería 5, ¿no? Aquí sería 5. Aquí, en este es el de calcetines, ¿sí? No son 6, sino que son 3, ¿cierto? Mi Ah, no, profe, no, pero no, no, perdón, la clase no, pasada perdón, no no, habíamos perdón, dicho que para que no, fueran perdón, comparables se no, dejaban no, 4, perdón, 4 y 4. no, perdón, me equivoqué. Aquí dice, esta máquina tiene una vida útil de 6 años, la anterior. No, qué pena. Este sí, tienen que mantenerlo todos en 6 porque esta es la caracterización del activo a reemplazar. ¿Sí? Qué pena. Este es 6, no hay que cambiarlo. ¿Sí? Entonces debe quedar en proyecto base 6, no 5, sino 6. Porque ese es el activo que se va a reemplazar. Aquí también 6 y aquí también 6. ¿Sí? Aquí lo que se va a cambiar es que este año por 12, ¿sí? Obviamente los resultados van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque este porcentaje de inversión de máquina pues va a ser diferente. Entonces por eso los resultados van a cambiar. ¿Sí? Pero ya con esos cambios, entonces van a poder determinar cuál es el que es pues más, ¿sí? El que genera más rendimiento y que obviamente va a ser más atractivo. ¿Ok? ¿Sí, sí quedó claro? Sí, señor. Ok. Uy, no, mi Jaime. profe, yo sí no. O sea, Bueno. entiendo ¿Lo del cálculo? entiendo lo del procedimiento del Ok. cálculo matemático, pero no le hallo la lógica a lo que se está haciendo, mi profe. Qué pena con su merced. Mire, es sencillo. Lo que nosotros queremos es poder comparar los 3 proyectos, ¿sí? Entonces toca repetir ese supuesto y proyecto base, ¿m? Y para eso vamos para poder compararlos, aquí donde dice la caracterización del activo nuevo, vamos a suponer que todos tienen una duración de 12 años, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mm, sí, lo que pasa es que hay que hacer el siguiente supuesto, ¿sí? La cantidad, digamos, los recursos que hay disponibles, ¿sí? O permiten repetir el proyecto, ¿sí? Para que sean comparables eh, en 12 años. Entonces, por ejemplo, si el de corbatas tiene una duración de 2 años, ¿m? Entonces se podrían repetir 6 veces ese proyecto, ¿sí? Vamos a hacer ese supuesto de que es posible, ¿sí? Eso es posiblemente la duda que usted tiene. En el segundo, que tiene una duración de 3 años, si dividimos 2 entre 3, entonces se podrían alcanzar esos recursos para 4, ¿sí? Para 4 proyectos con duración de 3 años. Y en el de que tiene una vida útil, el de las bufandas, creo que es este, que tiene una vida útil de 4 años, ¿sí? Entonces se podrían hacer 3 proyectos de 4 años, ¿sí? Y ahí entonces vemos que los 12 años ya sería una cantidad de tiempo que es comparable para
¿sí? Para poder establecer cuál es el más... O sea, yo le entiendo la idea de proyectarlo a los 12 años para que se establezca como un mínimo común exacto, sobre el cual vamos a tener como la base de comparación. exacto. Esa parte la entiendo. Ah, bueno, ok. Sí, o sea, entiendo el porqué del 12, entiendo la vida útil del equipo, entiendo el tiempo de uso del activo, entiendo el uso del rescate. Okay. Esa parte del diligenciamiento del formato, digamos que no tengo dificultad. Okay. En la parte que estoy en cortocircuito es cuando inicio a alimentar la información digamos que del uso ¿Esto? porcentual. Sí, ¿Esto? esta parte no me generó cortocircuito y no entiendo el porqué de algunos porcentajes. Por ejemplo, el de la Ah, inversión de las bufandas, uno dice, sí, bueno, es el 20% porque el mismo ejercicio dice. sí, La venta de la máquina actual, ese ya está clarísimo. Pero sí. había otras variables que yo no las identifico. Por Ujú. ejemplo, es que no lo No, yo tengo. le entiendo. Lo que pasa Sí. es que eso ya está dado. Digamos, en el ejercicio, no, digamos, esos porcentajes vienen ya en la plantilla. El profe Joan, que fue el que diseñó esta plantilla, él estableció estos porcentajes. Dijo, el costo de la materia prima directa, voy a suponer, es el 35%. La mano de obra directa, voy a suponer, es el 40%. Los costos indirectos de fabricación, voy a suponer que son el 15%. Ahorro de mano de obra, 40%. ¿Sí? Esos porcentajes Ya. ya los estableció el profe Joan. Yo no los establecí y por eso no, sí, vamos a suponer que es una variable que ya está dada, ¿sí? Que ya Ok, está dada. listo. Yo decía, pero no encuentro de dónde es que sacan estos valores. Me tenía loco, miré la formulación y decía, no, esto toca preguntar. No, sí, no, dentro del texto que está dando detalle de la información y los porcentajes no está estos porcentajes, están es aquí en la plantilla. Sí, sí, sí. Vale, mi profe. No, bueno, pues, de todas maneras, pues estoy trabajando, de hecho todos estamos trabajando, pero pues nos estamos tomando la molestia de cada uno hacerlo con el ánimo de que todos aprendemos en el proceso. Bueno. Pues nada, hay cualquier duda, inquietud, lo molestaré, mi profe, qué pena con su merced. No, tranquilo. Y recuerden, cuando vayan a hacer el informe, me muestran esta tablita, ¿sí? Me muestran esta tablita donde fácilmente uno puede determinar, bueno, cuál de estos es que, por ejemplo, considerando el BNA, pues aquí por simple ojo, pues este da como mejor, ¿sí? Pero la TIR, bueno, en el caso de estos datos, resulta que da un error, porque está dando, está dando, creo que era una inversión positiva. Bueno, pero eso depende de los datos que ustedes incluyan que hayan tomado de Corvatul, pues les va a dar unos resultados que obviamente van a ser diferentes a los que yo tengo acá, ¿no? Pero entonces, nada, en este cuadrito, con base en este resultado, esta tablita que ustedes comparan los tres al mismo tiempo, pues lo toman como soporte para indicarme cuál de ellos es el más, ¿sí? El más rentable, ¿sí? Eso es. Ok, mi profe, muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, entonces no sería más, que pena que nos extendimos tanto. ¿Me confirman si ya todos registraron su asistencia? Yo sí ya lo registré, profe, gracias. Yo no, mi profe, ya lo registro. Ok. Bueno, pues no sería más. Cualquier duda, inquietud, por favor me avisen lo más pronto posible. Espero que tuvieran algún problema con el Rig Simulator o todo bien. No, profe, todo funcionó bien. Todo bien, ya. El ¿Todo bien? error era por un permiso que no tenía en la tienda en ese computador, entonces Bueno. tuve que pasarme a otro equipo que sí tuviera el permiso del uso de la tienda de Microsoft. Pero ya. Ok. Ujú. Bueno, excelente, muchachos, muy pilos. Entonces, nada, que pasen una feliz noche. Y cualquier duda me lo suben allí en el foro y nos vemos el próximo miércoles. Bueno, Muchas gracias, profe. Feliz noche a todos. bueno, Gracias, hasta luego. con mucho gusto. Muchas Feliz gracias, noche. profe, feliz noche. Feliz noche. Claro que sí.